el castillo de Cape Coast fue utilizado para la trata de esclavos durante siglos. Los ganeses eran capturados y malvivían en sus mazmorras hasta que les llegaba el turno de pasar por la puerta de no retorno. Una puerta que les llevaría a su destino final. En 2018 yo pasé por esta puerta y me pregunté, ¿por qué la pobreza sigue siendo un negocio? Soy Andrea Doreste y os voy a explicar cómo descolonizamos el voluntariado para lograr la autosuficiencia de los proyectos de desarrollo sostenible. Todo empieza en Aklobotonu, un pueblo al este de Ghana, en la zona de Volta Region. Es una de las zonas más pobres y olvidadas del país, donde apenas llegan los recursos del gobierno. Mi hermana Mar y yo estuvimos viviendo ahí durante un mes. Y en ese tiempo nos dimos cuenta de las carencias que sufrían en su calidad de vida y sus derechos humanos fundamentales. Y fue entonces cuando creamos un equipo de trabajo y fundamos Nukoko, que significa sonrisa en ewe, su idioma local. Juntos buscamos soluciones a todos aquellos problemas que nadie se estaba ocupando. Los inicios fueron muy complicados, ya que no sabíamos cómo íbamos a comunicarnos. Y aún recuerdo cuando buscábamos un teléfono móvil y una tarjeta SIM para enviarnos los primeros mensajes, que fueron toda una aventura. Al principio funcionábamos como una ONG tradicional y el primer año construimos Grace Academy, un colegio que ofrece educación a niños de más de 3 años. También formamos un taller de costura, donde muchas mujeres encontraron su primer empleo. Construimos 2 pozos de agua, el principal acceso a agua limpia. Y también instalamos unas placas solares, la principal fuente de electricidad. Además, ofrecimos más de 15 becas escolares para que los jóvenes salieran a las ciudades a cursar los estudios superiores. Hoy en día los mayores van a la universidad. Pero estos años nos hemos dado cuenta que lo que importa no es lo que haces, sino cómo lo haces. En Nukoko contamos con trabajadores locales y compramos todo el material en el mercado. Y claro, le dimos una oportunidad al voluntariado, ya que era como creíamos que debía funcionar la cooperación. A lo largo de estos años, diferentes grupos de voluntarios han viajado a través de Nukoko, con su mejor intención, a construir y dar clases durante unas semanas. Estos voluntarios, en total, han gastado, entre vuelos, visados y otros gastos, más de 100.000 euros. Si lo hubiéramos sabido antes, hubiéramos invertido este dinero en salarios y material y hubiéramos podido construir 4 colegios como Grace Academy. Pero claro, ellos no habrían tenido su experiencia de verano. Es la definición de volunturismo. Grupos de jóvenes que realizan estancias cortas en comunidades vulnerables. Estos jóvenes reciben un reconocimiento social publicando en sus redes sociales fotos de niños con ropa rota, por ejemplo. Pero realmente lo único que hacen es promover los estereotipos denigrantes, ya que es común que estos voluntarios dejen la ropa sucia y muchas veces rota para que la comunidad la reutilice. Otra de las consecuencias del voluntarismo son los problemas de apego, ya que se necesitan solo 3 días para que un niño en situación vulnerable genere un vínculo con su cuidador principal. ¿Y qué pasa entonces si cambiamos este cuidador o profesor cada 15 días? Estos problemas se alargarán durante toda su vida. Si seguimos priorizando nuestras necesidades de notoriedad antes que las de la comunidad, seguimos promoviendo los patrones del colonialismo. Y el primer paso para la descolonización es escuchar a la comunidad. Y por eso le damos voz a Félix para que nos diga qué opina sobre el voluntariado y el desarrollo sostenible. Hello, my name is Felix from Ghana. I'm a teacher. White people bring hope and unity to the community. And we see that change is possible, but we are creating dependence
and that's not good for our future. We need people to join the communities and work together. We need you to invest in our local businesses and to help us promote our salaries so we could pay for our children's education. We need the volunteers to be part of activities that we have, and as usual, we also encourage you to invest in the NGOs that come to the communities to support us. Thank you very much. Como dice Félix, los voluntarios generan esperanza e ilusión para cambiar. Aklobotonu era una comunidad que estaba migrando a otras ciudades, sin educación y sin oportunidades de futuro. Además, también estaba migrando a otros países, con todas las consecuencias que conocemos de aquellos que intentan buscar en Europa un futuro mejor. La educación es el motor del desarrollo, es el eje central de Nukoko, y no podemos permitir que la educación de estos jóvenes dependa de donaciones y de un voluntariado que es frágil e inestable. Debemos hacer que sean las propias familias, crear una base sólida y que sean ellas las que paguen la educación de sus hijos. Y por eso, como dice Félix, debemos invertir en negocios locales y crear empleos estables y pagar unos salarios justos a los trabajadores. Porque invertir no es lo mismo que donar. Cuando invertimos, queremos que nuestros recursos crezcan, sean sólidos y perduren en el tiempo. Invertir genera una responsabilidad en la persona que invierte y la persona que recibe los recursos. Por eso no podíamos quedarnos en las primeras soluciones, debíamos ir más allá. Debíamos hacer que las familias crezcan económicamente y que sean ellas las que inviertan en la educación de sus hijos. En ese momento, el proyecto será autosuficiente y no sabemos si será este año o el año que viene. Lo que sí sabemos es que estamos trabajando para ello. Y por eso invertimos en las telas Kente, una artesanía tradicional que la comunidad está dando valor gracias al taller de costura. También lo haremos en nuevas tecnologías, creando aulas de ordenadores. Y lo vamos a hacer en agricultura, con sistemas de riego y tractores de arado. Porque podemos hacerlo bien. Tenemos la oportunidad, la capacidad y los recursos para hacerlo bien. Seguramente aquellos que hayáis participado en el mundo de la cooperación os puedan sonar estos conceptos, pero queremos llegar a todas aquellas personas que por primera vez habéis pensado voy a hacer un voluntariado que me impacte este verano, porque es la comunidad la que debe recibir el impacto de estos recursos. Reconocemos el esfuerzo que han hecho las mujeres para hacer crecer el taller de costura. Y reconocemos también a todas las familias que han abandonado la idea del trabajo infantil para enviar a sus hijos al colegio. Reconocemos también a todos los jóvenes que han abandonado el miedo y han salido a las ciudades en busca del cambio. Y todo esto acompañados por Félix, Gladys, Joyce, Patty, Sara, Mar, Luis y todas aquellas personas que desde su profesión han escuchado a la comunidad y la han acompañado para este cambio. Está en nuestras manos que los voluntarios no sean voluntarios, que sean agentes de cambio social, que escuchan a la comunidad y trabajan con ella para analizar la raíz de los problemas complejos y buscar soluciones presentes en la comunidad. Está en nuestras manos invertir en aquellas organizaciones que potencian los negocios locales en busca del desarrollo sostenible y así erradicar el colonialismo. Muchas gracias.